Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el momento producido por una fuerza. Ok, para eso vamos a utilizar aquí este pequeño cuerpo, ¿sí? Que puede representar cualquier cosa, como ya les decía, una estructura, una silla, una mesa, etc. Entonces, este cuerpo, ¿sí? Independientemente de su forma, estamos de acuerdo que se le pueden aplicar varias fuerzas. Por ejemplo, aquí una fuerza F1, aquí otra fuerza F2, otra fuerza F3, otra fuerza F4 y otra fuerza F5. ¿Sí? Otra fuerza F6, otra fuerza F7. ¿Sí? En estos momentos, nosotros podríamos deducir cuál es el resultado de aplicar este conjunto de fuerzas a este cuerpo, ¿sí? De tal manera que si nosotros sumamos todas las fuerzas presentes en el cuerpo, ¿sí? Esto nos va a dar una fuerza resultante. No está en equilibrio. Estamos encontrando una fuerza resultante. Entonces, nosotros podemos deducir de este pequeño diagrama, ¿sí?, que la fuerza resultante va a estar aplicada en este punto, ¿sí? Una vez que hemos sumado todas las fuerzas presentes, ¿sí?, entonces nosotros vamos a tener una fuerza resultante, ¿sí? No es cero, es una fuerza resultante que tiene una magnitud y hemos deducido su dirección y su sentido. Esta fuerza va a ocasionar que el objeto se mueva, ¿sí? Ahí está. Ahí está, se está generando movimiento. No está en equilibrio estático, ¿sí? Entonces, esta fuerza resultante lo que está ocasionando es que está empujando la estructura. Mi mano, en este caso, está representando la fuerza resultante que está siendo aplicada de haber sumado todas las fuerzas que están presentes. Muy bien. Entonces, en principio, nosotros estamos suponiendo que de un sistema de fuerzas aplicados a un objeto, a un cuerpo, nos va a producir una fuerza resultante que va a empujar dicho cuerpo, ¿verdad? Ok, ¿se fijaron dónde estoy aplicando la fuerza? De tal manera que ésta empuja el cuerpo. Bueno, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo aplico un sistema, vean ustedes, como el siguiente? Una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, una fuerza F4 y una fuerza F5, ¿sí? Así más o menos, ¿verdad? Recuerden ustedes que estos segmentos de línea nos están representando la magnitud de una fuerza. Esta magnitud, ¿sí? Y entonces, estos pequeños segmentos quiere decir que son fuerzas más pequeñas que esta fuerza que yo tengo aquí. Ok, igual, nuevamente, por intuición, por sentido común, ¿sí?, nosotros, al sumar todas las fuerzas presentes en este sistema, ¿sí?, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que vamos a obtener
una fuerza resultante que va a actuar en esta dirección. Y esa va a ser su magnitud. La pregunta sería, ¿esta fuerza igual va a empujar el cuerpo? Vamos a ver. Entonces, mi mano representa la dirección de la fuerza y entonces, ¿qué está sucediendo? En este caso, el objeto está siendo girado por la fuerza resultante, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un objeto y aplico una fuerza que está separada de su línea de equilibrio, ¿sí? Cuando una fuerza se aplica en su línea de equilibrio, entonces genera un empuje. Pero cuando una fuerza se aplica fuera de su línea de equilibrio, entonces genera un giro. Más adelante vamos a definir lo que es una línea de equilibrio. Pero en este caso, vamos a suponer, ¿sí?, que este objeto, este cuerpo, está fijo en este punto. Aquí yo tengo un punto fijo en la región y entonces al aplicar una fuerza por debajo de ese punto, me genera un giro. ¿Ok? Entonces, yo el cuerpo que estoy estudiando, esto es la representación del cuerpo que les acabo de mostrar, ¿sí? Esto es un punto conocido, un punto que yo determino, y en este caso yo quiero determinar la ubicación de este punto y le voy a llamar O, origen, ¿no? Y entonces la fuerza resultante la estoy aplicando en esta dirección. Esta es mi línea de acción, ¿sí? De tal manera, ¿sí?, que yo aquí tengo una distancia, ¿sí?, que me separa del punto fijo, del punto deseado, ¿sí?, a la fuerza de aplicación. Bueno, pues este fenómeno, ¿sí?, si yo defino que el punto va a estar fijo, ¿sí?, que no se va a mover, pero que sí puede girar, como en el ejemplo anterior, y que entonces al momento de aplicar la fuerza se genera un giro, ¿sí?, pues este giro provocado por la fuerza F es lo que se conoce como momento. Este giro es lo que se conoce como momento. ¿Sí? El momento producido, el giro producido por una fuerza a un punto conocido. Muy bien. Este fenómeno físico es muy común, nosotros podemos encontrarlo en cualquier ejemplo, ¿sí? Y la condición para que este giro se dé es, vean ustedes, que esta distancia con respecto a la línea de acción de la fuerza debe generar un ángulo
de 90 grados para poder llevarse a cabo. Entonces, si yo aplico aquí una fuerza que tenga un valor de 2F, ¿sí? Entonces me va a producir un giro mayor, ¿sí? O si entonces voy a aplicar una fuerza que sea 3F, bueno, pues el giro o el momento de la fuerza aplicada va a ser 3 veces el valor original. Siempre y cuando la distancia a la que se encuentra el punto con respecto al punto que yo estoy aplicando el giro, ¿sí?, tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, en base a esta descripción, ¿sí?, nosotros podemos referirnos a la magnitud del momento. ¿Cómo calculamos la magnitud de ese momento? Que es, a final de cuentas, lo que nos interesa, calcular la magnitud del momento, ¿sí? Calcular la magnitud de este giro que estoy teniendo por esta fuerza. Bueno, pues aquí los elementos esenciales para poder calcular el momento son la fuerza, ¿sí?, y la distancia que hay de la línea de acción, ¿sí?, la línea de acción de la fuerza con respecto al punto que a mí me interesa conocer el giro, ¿sí? Esto puedo llamarlo el punto de pivoteo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tengo esta magnitud, fuerza, distancia. El momento se calcula con la fórmula fuerza por distancia, ¿sí?, donde m es el momento, ¿sí?, la fuerza, F es la fuerza, y D está representado por la distancia. Si nosotros hablamos en el sistema métrico, las unidades de este valor están establecidos en Newton por metro. Si es el sistema inglés, ¿sí?, es libras por pie. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Así es como nosotros podemos calcular el momento, el giro por una fuerza. De tal manera que si nosotros, ¿sí?, con este mismo valor de fuerza, pero aumentamos la distancia al punto de pivoteo, vamos a tener un momento, un giro muy grande. Si nosotros conservamos la misma fuerza, pero entonces empezamos a reducir la distancia, ¿sí?, vamos a tener un momento muy pequeño. Esta fórmula es la fórmula esencial básica de cómo funcionan las palancas. Por ejemplo, ¿han visto cómo un trailero utiliza su herramienta para quitarle las tuercas de la llanta de su tráiler? ¿Qué longitud tiene esa llave? Bueno, muy bien. Entonces, como ya estamos hablando de la magnitud, como ya sabemos cómo calcular la magnitud de un momento producido por una fuerza, el giro producido por una fuerza, ¿sí?, que recuerden ustedes, es
momento igual a fuerza por distancia. Entonces, los momentos, al igual que las fuerzas, también tienen dirección, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa saber cuándo es un momento positivo, cuándo es un momento negativo. Ok. Para eso, vamos a hacer un pequeño dibujo en 3 dimensiones, ¿sí? En donde yo tengo el objeto, vean ustedes, ¿sí? El objeto que hace rato acabamos de estudiar. Yo aquí tengo el punto de giro, vean. Esto es el eje X, el eje Y y el eje Z. Este es mi objeto, este es mi cuerpo. Y entonces, ¿sí? Vean, en este punto yo voy a aplicar una fuerza F. Noten que esta fuerza es paralela al eje Z y forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje X. Aquí yo tengo mi origen. Entonces esta fuerza tiene una separación de específica. Una distancia d. Entonces, la condición para poder aplicar esta fórmula, ¿sí?, es que esta fuerza efectivamente tenga un ángulo de 90 grados con respecto a su brazo de palanca, ¿sí? Muchas veces la distancia d se conoce como brazo de palanca. Así es como normalmente vamos a escuchar a las personas referirse a la distancia de un momento. El brazo de palanca. Muy bien. Ahora, para poder definir cuándo un momento es positivo o es negativo, entonces vamos a usar la regla de la mano derecha. Esta es mi mano derecha, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros vamos a definir, vamos a ubicar los dedos de la mano, ¿sí?, índice, medio, anular, meñique, y los vamos a orientar, la dirección de los dedos, a donde apuntan los dedos, los vamos a orientar hacia la dirección en donde va la fuerza. En donde nosotros encontremos la dirección de la fuerza, la coincidencia de la fuerza, entonces el dedo pulgar nos va a indicar hacia dónde va el momento, ¿sí? Los dedos de la mano nos van a indicar el giro del momento, ¿sí? Esta es la regla de la mano derecha. Entonces, si este es el punto de giro, la pieza, el cuerpo, va a girar en esta dirección. Entonces, la regla de la mano derecha nos dice, ¿sí?, que el momento va a girar en esta dirección y el dedo pulgar nos va a indicar el sentido del momento. Muy bien. Si nosotros lo vemos en un plano, porque esto es tridimensional, si nosotros lo vemos en un plano, este es el eje X, este es el eje Z, vean ustedes, ¿sí? Aquí yo tengo la correspondencia, ¿sí? Estoy tomando
esta proyección tridimensional la estoy proyectando de esta manera. Entonces, el eje Z apunta hacia ustedes. Ahí está apuntando hacia ustedes. Aquí tengo la fuerza F aplicada. ¿Sí? Aquí tengo el punto de pivoteo. ¿Sí? Ahí está mi punto de pivoteo. Y aquí tengo yo la distancia D o el brazo de palanca. La condición es que aquí se genere un ángulo de 90 grados. Y sí, efectivamente, se está generando un ángulo de 90 grados. Entonces, como se está generando un ángulo de 90 grados, puedo aplicar la fórmula momento igual a fuerza por distancia para saber su magnitud. La dirección, utilizando la regla de la mano derecha, oriento los dedos en la dirección de la fuerza y los dedos me van a decir hacia dónde gira la pieza, hacia dónde gira la estructura. Y el dedo pulgar me va a indicar el sentido del momento. En este caso, el giro, vean ustedes, es en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos este sentido, por convención, se considera positivo. ¿Cuándo tenemos un momento negativo? Muy bien. Nuevamente, suponiendo que es el mismo objeto, este es nuestro punto de pivoteo, ¿sí? Este es el eje X, este es el eje Z, no hay que perderlo de vista. Entonces, en lugar de aplicar la fuerza en este sentido, ¿sí?, en esta dirección, hacia este punto, entonces la voy a colocar del lado contrario. Así. ¿De acuerdo? Tengo la distancia de... La fuerza cumple con el ángulo a 90 grados del brazo de palanca, ¿sí? Puedo aplicar la fórmula M igual a F por D, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿cómo voy a saber su magnitud? Muy bien. De igual manera, utilizando la fuerza, la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, mi regla establece que yo, la mano, todos los dedos de la mano, ¿sí?, debo de orientarlos en la región a la dirección de la fuerza, ¿sí? Ahí yo los dedos los estoy orientando en la dirección de la fuerza. Entonces, los dedos me están indicando, ¿sí?, que el giro va a ser en esta dirección. Entonces, el dedo pulgar ahora no apunta hacia ustedes, sino que apunta hacia el interior del pintarrón, ¿sí? Entonces, este giro es en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando nosotros tenemos un momento, ¿sí?, definido en el sentido de las manecillas del reloj, entonces nosotros consideramos
este momento como negativo. Así es como nosotros definimos la dirección del momento. Recuerden ustedes, la regla de la mano derecha es una herramienta muy sencilla de utilizar para poder definir los momentos en 2 dimensiones. Estos son los casos que nosotros vamos a manejar en 2 dimensiones.